Lo primero que ustedes tendrán que resolver para poder darle sentido a estas palabras es una contradicción. ¿Puede hablar? Mi color de piel les habrá introducido esa contradicción. Kant, Hegel, Montesquieu, Locke y muchos otros pensadores habrán servido para alimentar esta idea contradictoria, porque todos ellos les dirán que no, que efectivamente en mi color de piel se instala una negación que la sociedad, la cultura, la economía, la academia reproduce. Tendrán que decidir entonces como primera instancia si pertenezco o no al conjunto de aquellos y de aquellas que pueden pensar. El segundo factor a considerar es quién es Achille Mbembe, un pensador que, al igual que este comentarista, comparte una tradición cultural, económica, social, política, si bien alimentada por la pertenencia y la colonia que históricamente marca, determina la geografía y las prácticas sociales, económicas, políticas en África y en América, escribe a contracorriente de tal postura, con las mismas herramientas del proceso universitario convencional, pero a contracorriente de tal postura. Su pensamiento lo podemos empezar a situar desde este texto, que es precisamente la puerta de entrada a la filosofía y al pensamiento político de Achille Mbembe, que es el texto sobre la poscolonialidad, o mejor, para ser más preciso, sobre la poscolonia, que alimentará lecturas africanas de lo que podemos denominar la poscolonialidad. Lecturas africanas de poscolonialidad que no entran necesariamente en el acumulado categorial de lo que denominamos de colonialidad en América, sino que establecen una clave de lectura, diríamos, propia de los contextos de las naciones africanas respecto de la ruptura con el modelo de pensamiento europeo y al mismo tiempo con la innovación que representa la configuración de formas explicativas y argumentativas distintas de la europea. Achille Mbembe produce este libro, Crítica de la razón negra, originalmente publicado en francés, pero lo tenemos igualmente traducido al castellano. Seguramente la mayoría de nosotros se está acercando a esta lectura de Achille Mbembe, en la cual desde su presentación se nos dicen cosas significativas para iniciar o adentrarnos en la lectura del mismo. Tres momentos se mencionan en este ensayo, dice el comentarista. El primero, el despojo llevado a cabo durante la trata atlántica entre los siglos XV y XIX, cuando hombres y mujeres originarios de África son transformados en hombres mercancía y son víctimas de un trato hostil, pierden su nombre y su lengua. Este es el primer elemento resaltante de Crítica de la razón negra. ¿Cuál es la situación colonial que inaugura la entrada de las africanas y los africanos en la historia moderna de Europa? Y esa situación colonial es el esclavismo, la instalación del esclavismo, que a diferencia de cualquier otro modelo de dominación histórica, se instala sobre cuerpos específicos, sobre naciones específicas provenientes de un continente específico. Ese es el primer elemento fundante del pensamiento de Achille Mbembe. Como menciona Achille Mbembe en su texto, en la página 67, hablando sobre el sujeto de la raza, a primera vista, la razón negra consiste entonces en una suma de voces
de enunciados y discursos, saberes, comentarios y tonterías, cuyo objeto es la cosa o la gente de origen africano, así como aquello que, se diría, constituye su nombre y su verdad, sus atributos y cualidades, su destino y sus configuraciones y sus significaciones como segmento empírico del mundo. Compuesta por múltiples estratos, esta razón data por lo menos de la antigüedad. Sus raíces griegas, árabes o egipcias, inclusive chinas, fueron ya el objeto de varios estudios. Desde sus orígenes, la razón negra consiste en una actividad primaria de fabulación. Se trata, en lo esencial, de aislar rasgos reales o comprobados, de tejer historias y constituir imágenes. Esta invención del negro como un sujeto proveniente de un territorio que fue diezmado, dominado, domeñado, trasplantado en el caso de quienes llegaron a América o a Europa, o incluso en la otra esclavización que a veces desconocemos por el índigo, genera un universo categorial que alimenta casi la totalidad de la ciencia política y de la filosofía moderna. El segundo elemento nace precisamente de poner la situación colonial en un contexto de cuáles son las dinámicas de producción de conocimiento que tal contexto colonial permite y cuáles son las dinámicas de producción de tal conocimiento que tal contexto colonial disloca, es decir, saca de su entorno de producción, África en este caso, y lo transporta a Europa, no en términos de respeto, sino en términos de apropiación, como ya han sido escritos por algunos autores, como por ejemplo el caso de Cheikh Anta Diop, o autores como Van Sertima, que han afirmado precisamente cómo se han producido estos elementos de apropiación cultural por parte de Europa. The Stolen Legacy es otro de los textos que vale la pena al cual vale la pena acercarse para entender esta dinámica. Entonces, la situación colonial no solamente se instala en la apropiación del cuerpo, que después resultará esclavizado, sino además de los saberes de otros pueblos y de otros contextos sociales y políticos sobre los cuales Europa ejerce una especie de imperio o de configuración epistémica imperial. La modernidad se inventa un sujeto depoderado, construye sobre su inferiorización las dinámicas sociales, políticas y económicas, y articula además toda la juridicidad, toda la epistemología que sustenta tal dominación. La universidad en buena parte reproduce esta dinámica al configurar casi la totalidad de sus cuadros epistémicos, de su canon, por ejemplo, sobre la base de la epistemología de origen europeo o sobre la base de los saberes que reproducen la monoculturalidad europea. Bueno, tenemos a todos los autores de la escuela de la subalternidad, a todos los autores de la escuela decolonial y a los autores de la escuela africana postcolonial cuestionando este moldeamiento del mundo en cuanto produce una lectura dual de la superioridad, inferioridad, blanco, negro, saber, ignorancia, etcétera, etcétera, belleza, fealdad, lectura dual sobre la cual se construye no solamente la configuración cultural del mundo, sino su mercantilización y su apropiación social, política y cultural. Entonces, en esa clave, lo que encontramos entonces es que esta lectura reproductiva de la dualidad, de la dicotomía que inaugura Europa en esta instalación o en esta invención
del otro dominado frente al yo dominador, nos lleva a pensar entonces en qué repercusiones tiene frente a la configuración de los saberes, las prácticas, las artes en el siglo XXI, y por supuesto si lo que ocurre en el siglo XXI es consecuencia o no de tal instalación que alimenta al mundo desde el siglo XVI en adelante. Tendríamos que pensar entonces qué tipo de instituciones configura el modelo liberal si el liberalismo nace, crece y se reproduce sobre la base de una estructura o una comprensión dual del mundo que convierte en un determinado momento a los y las africanas en dominados, inferiorizados, infravalorados, pero que hoy, en pleno siglo XXI, convierte a todo mundo en negro. La invención del negro, según Achille Mbembe, entonces es la institucionalización del dominio, del oprobio y de la violencia con la cual, incluida la violencia jurídica, con la cual se instalan este tipo de ideas en las sociedades contemporáneas. A tal violencia, Achille Mbembe la va a llamar necropolítica, en la medida en que la política ordena las relaciones sociales, las relaciones comerciales, las relaciones jurídicas que rigen la vida de los individuos, pero ojo, que también rigen el dejar morir o el hacer morir a los individuos, articulando entonces prácticas, reglas, regulaciones que se instalan sobre los territorios de dominación, sobre campos humanos, campos de concentración, de los que participan obligatoriamente aquellos esclavizados en un primer momento, esclavizados que fueron calculadamente, de manera sistemática, intencionalmente negados como seres humanos, pero que hoy se extiende, diríamos, al tinglado societal en el cual el modelo de capitales soporta nuevas desigualdades y no solamente las soporta, sino que además depende de ellas para sobrevivir. Con todo, lo que encontramos en Crítica de la razón negra de Achille Mbembe, entonces es una invitación a cuestionar el moldeamiento discriminatorio, racializado, inferiorizado, homogeneizante del mundo, y en eso Achille Mbembe coincide con otros autores, tanto de la escuela subalterna como la escuela decolonial, o como ocurre también con otros autores de la denominada tradición crítica de pensamiento, pero la particularidad con la cual lee Achille Mbembe en Crítica de la razón negra es que termina siendo una defensa de la diferencia, es decir, reconociendo que la diferencia como una especie de antítesis del universo de dominación que se instala en las lecturas y en las prácticas del sistema de capitales y de todo el tinglado epistémico que le secunda, es necesario superarla. Es decir, la diferencia, un poco volviendo a Fanon también, la diferencia instala a un blanco frente a un negro, instala a un ente superior frente a un ente inferior, pero es la conciencia yoica, es decir, esta idea de que ese orden naturalizado, mistificado, tiene que ser demolido, lo que finalmente alimenta las prácticas de liberación y de emancipación de las sociedades o de los individuos, de los colectivos, de las comunidades en el siglo XXI. ¿Cómo romper con un escenario monocultural? Ya lo sabemos, justificando y fortaleciendo las lecturas alternativas, tal cual el pensamiento colonial nos ha invitado a hacer y tal cual el pensamiento postcolonial y las prácticas postcoloniales han construido. Sin embargo, podríamos en ese camino quedarnos simplemente ocupando el lugar del conquistador o el lugar del colonizador, como ya Fanon había mencionado en Los Condenados de la Tierra,
Y eso no sería suficiente como un movimiento, diríamos, hacia adelante, si es que moverse hacia adelante es el propósito de la historia. ¿Cómo entrar a superar un escenario de dominación saliendo de las dinámicas de dominación? ¿Cómo hacerlo? Precisamente los movimientos antisistémicos, anticapitalistas, prosocialistas, gestores de nuevas relecturas sociales y políticas en las cuales se habla desde un onírico capitalismo con rostro humano hasta recomprensiones de la desigualdad en el contexto de capitales, pues intentan hilvanar algunas de las alternativas. Un politólogo, un historiador, un cientista social que diga tener la clave para salir de este marasmo en el cual nos encontramos, aún no llega. Tal vez nunca llegue. Lo importante es que los seres humanos continuamos, perseveramos a la búsqueda de la configuración de un escenario humano más allá de la dominación, más allá de la exacerbación de las diferencias, más allá de la anulación de tales diferencias. Anulación me refiero a negación de la existencia de las mismas. Por supuesto, este no es un camino fácil, pero la lectura de Crítica de la Razón Negra permitiría que ustedes hagan al menos una entrada a las distintas alternativas que un autor tan rico, tan interesante como Membe propone para continuar la tarea de deseuropeizar nuestro pensamiento. Finalmente, ¿a qué nos invita Achille Membe en Crítica de la Razón Negra? A superar un orden epistémico, social, económico, en el cual la producción de sujetos dejados al margen siga siendo vital para el sostenimiento sistémico, pero también a superar esta idea de que la configuración de la humanidad puede hacerse desde dinámicas racializadas, dinámicas de inferiorización, dinámicas de denegación en las cuales el otro puede ser justificado en términos de inferiorización y dominio. Hacer un uso público de la razón al servicio de un nuevo humanismo, al servicio de nuevas relaciones entre los seres humanos, es parte de la invitación de Achille Membe y parte de la invitación que quisiera hacerles a ustedes en este acercamiento a un autor absolutamente apasionante, con un nivel de escritura genial. Disfrútenlo, pero al mismo tiempo también derríbenlo, tumben cada una de sus ideas y edifiquen a partir de lo que Achille Membe nos invita a considerar.